Hola a todos, esto es Del Ego al Corazón Podcast. Un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. El propósito de este podcast es compartir historias de sanación y de vida, conocimiento de tipo místico, espiritual y todo aquello que se necesite para inspirarte y ayudarte en tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia hacia una vida con mayor paz, plenitud y armonía interna. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Ego al Corazón, este podcast que decidí hacer especialmente porque desde hace ya varios años tengo un profundo llamado de mi corazón y de mi alma a compartir parte de lo que he vivido directamente, no solamente como terapeuta en sanación con arcángeles y especialmente en montones de terapias de regresión a vidas pasadas que he hecho con muchísimas personas por distintas causas, sino también por compartir mi camino, no con un ánimo de sentir o de que soy un ejemplo a seguir o que tengo alguna diferencia superior al resto de la gente, para nada, al contrario, me siento bastante humana, me siento bastante imperfecta y me siento bastante, pues con bastantes defectos y con bastantes áreas de oportunidad, como se dice actualmente, pero más bien porque en esta búsqueda espiritual que he emprendido desde hace varios años, estaba haciendo la cuenta hace un rato y ya tiene 15 años que comencé en este camino de búsqueda de respuestas y de búsqueda espiritual más dedicada, porque gracias a esta búsqueda he encontrado herramientas de diferentes áreas de la vida que me han ayudado a surfear las olas de crisis que he vivido, ¿no? Entonces, no quiero sonar muy rimbombante ni sonar muy compleja. Quiero platicarles básicamente cómo fue que empecé, cómo fue que empezó mi camino. Y también quiero ser breve, no quiero alargarme demasiado, porque puedo ser muy, muy, muy extensa en platicar a la hora de contar mis historias. Pero bueno, todo empezó hace más o menos 15 años, cuando estaba viviendo una crisis existencial profunda a la mitad de mi matrimonio, cuando llevaba 4 años de matrimonio, en el que, y esto que voy a decir no es algo que me enorgullezca y no es algo que sienta orgullo contarlos, pero se los voy a contar porque por eso es un acto de profunda valentía de contar mi historia. Pues bueno, a los 4 años de casada yo inicié una relación extramatrimonial con un colega de trabajo. Y esa situación, pues obviamente causó una gran crisis en mi matrimonio, en la que estuve a punto de divorciarme, pero no nos divorciamos finalmente en ese momento. Después sí, pero en ese momento no. Pero esa crisis en la que entré fue tan profunda que empecé a buscar por todos lados, hasta debajo de las piedras, respuestas, ¿no? Uno tiende a buscar respuestas y soluciones a nuestros problemas y a nuestras crisis afuera, ¿no? Entonces,
yo ya tenía una práctica meditativa y una práctica de yoga, pero no era como tan profunda, no era como encaminada hacia una búsqueda personal interna. Y durante esa crisis, un amigo mío me recomendó hablar con un canalizador de arcángeles que estaba en España. Yo en ese momento me fui a leer el tarot, me fui a que me leyeran las runas, a que me leyeran el café, vía mediums. Siempre he tratado de buscar respuestas más allá de lo físico, porque desde muy chiquita, desde muy jovencita, tuve experiencias, pues, místicas, o no sé cómo llamarlas, místicas, extrasensoriales, espirituales. Y pues siempre he tenido esta tendencia, ¿no? De buscar respuestas más allá de lo tangible, ¿no? Porque cuando era muy chavita jugaba Ouija y vi cosas muy impresionantes cuando jugaba Ouija. Y tengo de testigos a mi hermano, uno de mis hermanos que jugaba Ouija conmigo y uno de mis primos. Y yo tenía, pues, como 18 años en aquel entonces. Y entonces, desde ese momento, mi mundo se abrió a esa puerta de la espiritualidad. Esa fue como las primeras experiencias que tuve con lo paranormal, digamos, ¿no? Con lo místico, mágico, extrasensorial. La segunda experiencia que tuve de ese tipo fue cuando en la universidad tuve una crisis existencial estudiando filosofía muy profunda, donde incluso mis maestros de filosofía se platicaban entre ellos y les preocupaban mis crisis existenciales muy profundas, en la que entré en una como ligera depresión cuando estaba en segundo semestre de la carrera, porque literalmente todo lo que me habían enseñado, yo vengo de una familia católica, religiosa, mi mamá sí es muy religiosa, y donde pues a mí me llevaron obviamente desde el catecismo, ¿no? E incluso ya hasta di clases de catecismo por allá cuando estaba en la primaria, cuando tenía 13, 14 años yo daba clases de catecismo a los niños. Y entonces yo traía como esta gran enseñanza cristiana de mi infancia. Fui a escuelas católicas preprimaria, primaria, secundaria, la prepa. Y la prepa ya no, pero igual también pues tenía cierta práctica religiosa. Y cuando entro a la universidad, que aunque era una universidad también cristiana, católica, de jesuitas, empiezo a estudiar filosofía. Es la primera vez que me empiezo a cuestionarme todo lo que me habían enseñado y entro en una gran crisis existencial de vida. Yo tenía 18 años, 18, 19 años. Y ahí fue cuando literalmente dije, nada de lo que me enseñaron es cierto, todo es mentira, todo es basura, y todo lo que tenía como real lo tiré a la basura, y tuve como este gran vacío espiritual en mi corazón, ¿no? Estaba muy deprimida porque literalmente me consideré atea, y durante varios años me consideré atea. De hecho, toda la universidad yo decía, soy atea, ¿no? Yo ya todo lo que me enseñaron, pues ya lo tiré a la basura y me considero que Dios no existe. Pero la vida me tenía preparada otras experiencias, y entonces después, con el paso de los años, por casualidades de la vida, que obviamente no existen las casualidades, ahora lo sé, haciendo un documental en la universidad sobre plantas de poder, especialmente sobre el peyote, porque habíamos tenido algunas compañeras de la universidad que se habían ido a hacer su servicio social a Oaxaca y habían conocido personas, unas chicas de Grecia, que habían comido hongos y que se habían quedado en el viaje, literalmente se habían, pues, casi vuelto locas, tuvieron que llamar psiquiatras, traer a los papás para rescatarlas, así, psiquiátrico, etcétera. Entonces me acuerdo que eran dos amigas mías que regresaban de su servicio social y estaban completamente en shock por lo que habían vivido, ¿no? Por lo que habían visto con estas chavas que habían comido hongos alucinógenos. Yo en ese momento no tenía ni idea de qué era eso, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en una clase de producción de cine, donde teníamos que hacer documental, lo primero que se nos ocurrió fue hacer un documental sobre el peyote. Dado que nuestra maestra de cine nos había dicho que el verdadero requisito y el único requisito para hacer un buen documental era que verdaderamente hubiera una profunda necesidad de investigar y de entender y de ir al fondo de la información para realmente hacer un buen documental. Entonces, pues mis amigas y yo estábamos muy choqueadas y muy sorprendidas, y lo que más queríamos saber era qué pasa con las
plantas de poder, qué pasa con los hongos alucinógenos, qué pasa con el peyote, qué pasa con todo eso, ¿no? Entonces decidimos hacer un documental sobre el peyote. Yo tenía 20 años más o menos, entonces 20 o 21 años, no me acuerdo bien, por ahí del 96, más o menos, 95, 96. Y pues nos fuimos a Real de 14, hicimos una investigación profunda acerca de los huicholes, las ceremonias del peyote que hacen cada año, en qué época del año. Investigamos de cómo se corta el peyote, qué es el peyote, cuál es la sustancia activa en el peyote. Obviamente entrevistamos a muchos amigos porque teníamos bastantes compañeros que habían ido a Huatle y que habían ido a Estación 14 en aquellos tiempos a comer peyote, y las anécdotas eran diversas y de todo tipo, ¿no? Entonces, finalmente llegó el momento de tener que ir a levantar imagen, a grabar entrevistas directas en el desierto, de Real de 14, etcétera, etcétera. Y éramos 4 personas, una amiga, su novio, un compañero, otro compañero y yo. Éramos 4. Entonces fuimos a Real de 14 y pues obviamente nos moríamos de miedo, nadie quería comer peyote y no lo íbamos a hacer, hasta que uno de los chamanes en Estación 14 nos dijo, están locos, o sea, no tienen la menor idea. Es un error que crean que están haciendo un buen documental y que nadie de ustedes va a comer peyote. Entonces tienen que comer. Entonces dijimos, bueno, pues 2 comen y 2 no, para que los que no coman, pues graben y hagan la entrevista y estén cuerdos, ¿no? Porque no teníamos ni idea de qué nos iba a pasar, porque obviamente jurábamos que pues teníamos pánico realmente de quedarnos en el viaje, y más con la experiencia de mi amiga, que había visto justo cómo se habían quedado en el viaje otras chavas por comer hongos alucinógenos. O quién sabe qué era, ¿no? Pero en ese momento se supone que eran hongos alucinógenos. Entonces nos tomamos, así literalmente, eran como las, no sé, 4 o 5 de la tarde, en medio del desierto del Real de 14, arriba de un jeep, nos bajamos y dijimos, pues vamos a comer, pero pues ¿quién come? Dijimos, pues volado, ¿no? Así literalmente un volado en el aire decidió un poco mi destino y el futuro de mi vida, y yo sin saberlo, porque finalmente me tocó, o sea, nos tocó comer a mí y a un amigo, y pues comí peyote la primera vez en mi vida, tenía pues sí, como 20 años, más o menos. Comí 5 cabezas de peyote. Me moría de miedo, obviamente, porque dije, Dios mío, ¿qué me va a pasar? No me quiero quedar en el viaje, pero bueno, si algo he tenido toda mi vida creo que es valentía. Que aunque me esté muriendo de miedo, no me importa, igual lo hago. Y cuando comí peyote esa vez, no les puedo, o sea, no hay... Como leí en un libro hace algunos días, es el lenguaje, las palabras, es un lenguaje muy, muy restringido para poder expresar las emociones y una experiencia tan profunda como un estado alterado de conciencia, como es el caso del peyote, ¿no? Mi sensación era de hiperconciencia, no era como estar borracho, no era como estar, nada, era verdaderamente algo fuera de este mundo, un éxtasis de vida literal, fuera de este mundo, incapaz de poderlo describir con palabras, incapaz de poderlo explicar con palabras, ¿no? Y yo me acuerdo que yo cuando llegamos, me acuerdo perfecto, fue un viernes en la noche, estaba lloviendo, yo estaba muy enferma, tenía casi bronquitis, estaba tomando antibiótico, tenía la garganta cerrada, tosía todo el tiempo, me la estaba pasando muy, muy mal, de salud. Llevaba más de una semana con tos. Y una de las cosas que me sorprendió así, o sea, cañón, fue que en el momento en el que el peyote hizo efecto en mi cuerpo, que fue como a la media hora de que lo comí 5 cabezas, porque una de las cosas que nos enseñaron fue que había que comer 5 cabezas, por lo menos, si queríamos verdaderamente recibir el espíritu del peyote, ¿no? Porque se tiene que hacer todo un ritual, pedirle permiso, llevarle una ofrenda al espíritu del peyote, en fin, hay toda una creencia, y fuimos muy respetuosos y quisimos hacer todo el ritual y toda la experiencia para honrarlo, ¿no? Honrar a los huicholes, hicimos todo lo que los huicholes hacían, aunque no íbamos con huicholes, pero habíamos entrevistado a uno y llevábamos pues toda la información. Entonces hicimos todo lo que teníamos que hacer.
Y justo después de, yo no vomité, me dio sí me dio como náuseas, pero no vomité. Pero bueno, historia larga, hecha corta, esa experiencia marcó mi vida por completo, porque cuando comí peyote, yo estando tan jovencita, se abrió en mí, o sea, no sé, fue como si mi mente fuera un coco y de repente rompen el coco y se abre y entonces percibía una realidad muchísimo más allá de los 5 sentidos. Era increíble cómo sentía que el aire me escuchaba, yo lo sentía que estaba vivo, los árboles, todo vibraba, todo respiraba. Me acuerdo perfecto, en la noche fuimos a cenar a un restaurante italiano, nunca se me va a olvidar, yo veía la azucarera, la mesa, todo estaba vivo, verdaderamente todo estaba vivo, todo se movía, todo respiraba. Yo estaba como súper, hiper consciente, para nada mareada, no me sentía mal, no, era un estado, sí era un estado alterado de conciencia, por supuesto, pero era un estado alterado de conciencia para bien, era como ser un superhombre consciente, todo era amor, todo era belleza, todo era lindura. Increíble, increíble, algo verdaderamente increíble. Y me sané y además se me quitó la tos en 13, o sea, en cuanto se pasó, en cuanto entró el efecto. Y yo decía, ¿cómo es posible que desapareció la tos en cuestión de 30 minutos cuando estaba malísima? Ahí fue cuando me di cuenta que algo pasaba más allá de mi entendimiento, que no podía ni siquiera alcanzar a comprender. Yo creo que eso fue una de las experiencias más importantes en mi vida. Más adelante, con el paso del tiempo, fue que obviamente yo me abrí de entrada a experimentar todo lo que tenga que ver con misticismo y con esoterismo y con realidades alternas, pues porque de entrada viví de primera mano y en carne propia lo que es eso, ¿no? Me acuerdo que cuando me entrevistaron, fue increíble, porque cuando me entrevistó mi amiga durante todo mi estado alterado de conciencia, el viaje me duró como casi 24 horas, o sea, duró muchísimo tiempo. Y yo vivía en éxtasis de felicidad, diciendo, todo es amor, qué maravilla. Y me acuerdo mucho que en la entrevista me hizo una pregunta y me dijo, ¿cómo describirías cómo te sientes? Y yo decía, pues no hay manera de describirlo, no puedo describirlo, pero te puedo poner una analogía. Y yo le decía, la analogía es como si, imagínate que ves el planeta Tierra desde lejos y que todo el planeta Tierra está como rodeado como de una nube, como una capa gris, como de smog, como de una nube gris, pero hay solo una luz que llega como del universo y que cae en un solo punto en todo el planeta Tierra. Y ese punto de luz está cayendo sobre mi cabeza. Esa era la analogía para yo describir cómo me sentía en esos momentos. O sea, para mí yo era solo luz, una luz amorosísima, un entendimiento, algo increíble, la verdad. Y entonces cuando llego a mi crisis ya después de casada, pues obviamente empiezo a buscar respuestas por todos lados. Y ahí fue cuando empiezo a querer entender más allá, ¿no? Todo el tiempo a querer responderme por qué muchas veces me siento fuera de este planeta, que nadie me entiende, empezando por mi familia, que soy una verdadera, casi alien de otro planeta. Y mis grandes crisis existenciales, pues esa fue la primera, cuando casi me divorcio la primera vez. Y ahí fue cuando empecé verdaderamente empezó a crecer una profunda necesidad interna en mi corazón en buscar respuestas para sanar, ¿no? Sanar un dolor profundo que tenía, que ni siquiera entendía, porque de repente me daban depresiones en las que simplemente no le encontraba el sentido a nada, ¿no? Ni a estar viva, ni a estar casada, ni a no estar casada, a no entenderme, a decir por qué yo quería esto y 4 años después lo único que quiero es salir corriendo de aquí y no sé ni cómo salir corriendo. Y en esta búsqueda de respuestas, pues llegaron a mí los ángeles. Y en esa canalización que me hicieron la primera vez en mi vida con este hombre, que me acuerdo que se llama Alex Slucky, que todavía está activo, de hecho, que estaba en España en esos momentos,
me hizo una carta canalizada de Los Ángeles que todavía lo recuerdo y todavía la tengo. Y cuando la leo, cada vez que la leo, no puedo dejar de llorar, porque era una carta amorosísima de mis ángeles, diciendo incluso cuál era el reto de mi vida, diciendo que todo el tiempo han estado conmigo. Fue una carta tan emotiva que me resonó y me hizo vibrar tan en el fondo que yo dije, esto es lo que yo quiero. O sea, aquí es donde encontré la paz, aquí es donde empecé a encontrar respuestas. Y a partir de ahí llegó después, a los pocos meses, llegó Tanya Karam ofreciendo los primeros cursos de sanación con arcángeles, y yo dije, yo quiero hacer esto, o sea, empecé a tomar todos los talleres habidos y por haber acerca de anatomía energética, de todos los chakras. Estoy hablando de hace, pues sí, por ahí del 2008, 2009, y finalmente me certifico como terapeuta en sanación con arcángeles en el 2011. En esos momentos después tuve otras crisis profundas por una pérdida de un bebé, por un aborto natural, que literalmente caí en una profunda depresión. Y lo único como en esos momentos yo ya era terapeuta y mi maestra, que era Tanya Karam, daba clases de un curso de milagros. Yo ya había comprado el libro y ya tenía el libro en mi buró 6 meses, pero pues ni siquiera lo ojeaba, ni lo abría, ni me interesaba todavía. Cuando sucede esto fue en Navidad, justamente, Navidad, Año Nuevo del 2010 para 2011, y pues yo estaba inconsolable, me quería casi morir, no encontraba manera de salir del hoyo, ni siquiera las terapias, ni con arcángeles, ni nada. Y dije, bueno, pues, en una clase con mi maestra, me dijo, bueno, pues empezamos el curso de milagros, y dije, pues, no tengo de otra, ¿no? O sea, algo me dijo en mi corazón, pues, toma el curso de milagros, ¿no? Tal vez eso te ayude. Y cuando empiezo a practicar el curso de milagros, en aquel tiempo, pues así es, o sea, definitivamente el curso de milagros, todo el 2011, desde enero del 2011 que empecé que empecé con esta depresión por el aborto, hasta diciembre del 2011, que fue cuando finalmente decidimos que lo íbamos a intentar una vez más, otra vez, a pesar del aborto. Yo, gracias al curso de milagros, salgo de la depresión. Gracias al curso de milagros entiendo, se empieza a abrir otra forma de entender la vida y el universo. Y literalmente el curso de milagros me cambia la vida. Me cambia la vida el curso de milagros, empiezo a estudiar más, empiezo a hacer más certificaciones. Y yo también a la par empiezo a encontrar que mi trabajo ya no me llena, mi trabajo que yo trabajaba haciendo cine, publicidad, trabajando para películas extranjeras durante muchos años, lo hice casi 22 años, desde que salí de la carrera casi luego. Y ya hacer cine no me llenaba, o sea, ya no era esa éxtasis de estar trabajando, de vivir una vida súper estresada. Yo veía a mis amigas, colegas que vivían estresados, y no importaba desde el puesto más alto, así hubiera sido el productor o así sea el asistente más del nivel más bajo, todos al final del proyecto se tronaban los dedos y querían saber cuándo iba a ser el próximo proyecto, y les daba como un síndrome de abstinencia por no estar en el rush. Y como yo ya empezaba a hacer yoga, ya llevaba varios años haciendo yoga, ya llevaba varios años practicando meditación, yo decía, porque yo no quiero eso, o sea, yo ya no quiero vivir ese estrés, yo ya no quiero ser esclava de mi trabajo, yo ya no quiero dejar de perderme los cumpleaños, las fiestas, las reuniones con mis amigas, las reuniones familiares, porque yo era la típica que nunca estaba jamás en ninguna fiesta de nada porque estaba trabajando. Viví 20 años de mi vida trabajando como esclava para el cine, y los últimos 5 o 6 años fue cuando me empecé a salir de la industria, porque en mi corazón ya no encontraba satisfacción. O sea, sí, un cheque, sí, dinero, y básicamente trabajaba para viajar, básicamente trabajaba para ahorrar e irme de viaje, trabajaba para ahorrar e irme de viaje. Y entonces entendí que
que yo no quería hacer eso el resto de mi vida, definitivamente. Algo me dijo en mi corazón, no quiero hacer el cine el resto de mi vida, así sea lo que sea, necesito algo más, ¿no? Y pues gracias al Curso de Milagros, gracias a la terapia con arcángeles y todo eso, fue que empecé a buscar, y entonces ya empecé a explorar todo lo que tenga que ver con plantas de poder, ayahuasca, etcétera, etcétera, etcétera. Terapias de sanación de todo, de muchas formas, sexualidad sagrada, obviamente o sea, he hecho terapias de sanación ¿cómo se llama esto? Constelaciones familiares, he hecho varias desde hace varios años. De hecho, mis primeras crisis de pareja, por ahí del 2008, hicimos constelaciones familiares, he hecho montones de retiros de silencio, de meditación vipassana, donde te enclaustras 10 días en completo silencio a meditar. Lo he hecho varias veces, lo he hecho 4 veces. ¿Y por qué? Porque empecé a descubrir una profunda conexión con mis sueños y señales que me llegaban a través de los sueños y en mis experiencias cuando dormía, ¿no? Entonces, todo el mundo onírico también empezó a hablarme, ¿no? De muchas formas. Y bueno, y entonces, pues este ha sido mi camino, así fue como empecé, así fue como empezó todo. Y pues como conforme ha pasado el tiempo, he explorado más, he buscado más, he investigado más, he leído más. Y, y, mi, y mi necesidad de querer sanar en mis relaciones particularmente, ¿no? Empezó con mi relación con mi ex esposo, pero profundamente de entrada con la relación con mi papá. La relación con mi padre fue una relación de amor-odio de muchos años por una crisis que tuve de muy niña, cuando tenía 10 años, que yo creo que ese va a ser un tema que platicaré más a fondo, con el tema de la traición. Y eso fue lo que me llevó de entrada, cuando empecé a tomar terapia psicológica cuando tenía 18 años. En cuanto entré a la universidad, lo primero que supe era que necesitaba terapia psicológica. Y nadie me lo dijo, nadie me lo pidió, nadie me lo sugirió, yo solita lo decidí. Y literalmente cuando entré a la universidad, porque me fui de mi casa a los 18 años. La primera vez que intenté salirme de mi casa tenía 18 años y quería mandar a la goma a toda mi familia y a mi papá y a todos, y entonces ya no quiero saber nada de ustedes. Y me iba a ir con mi abuelita a vivir. Y finalmente me convencieron de que no, pero ahí fueron mis primeros encontronazos. Y así ha sido como, pues he buscado respuestas para mí, para sanar yo, para encontrarme a mí, para encontrar mi sentido de vida, para encontrar el propósito de mi vida, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de todas estas cosas? Que han sido preguntas que me han surgido pues desde edades desde muy joven, ¿no? Y el ánimo, finalmente, pues les cuento todo esto y me estoy abriendo de corazón con toda la pena y al mismo tiempo vergüenza y al mismo tiempo nerviosismo del mundo, pero bueno, con un propósito profundo de compartir mi historia, para que si a alguien busca respuestas y encuentra tal vez una inspiración en estas historias que les cuento, que vienen de mí, pues que sean historias que mi camino de sanación y que mi camino de transformación, que ya son varios años, esté a la disposición y disponible más bien para todos ustedes, quienes estén interesados en la misma búsqueda, ¿no? En la búsqueda de respuestas del alma y en la búsqueda de respuestas del corazón y de la vida misma. Y bueno, pues creo que ya me alargué, pero aquí seguiré contando más de mi historia. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio, donde seguiré platicando más de mí. Y pues les mando un abrazo, que tengan un excelente día, noche, donde quiera que se encuentren. Los abrazo con el alma y con el corazón. Y bye. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuestas o inspiración para que continúes con tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia para tu mayor beneficio, porque recuerda que la solución siempre está
en viajar del ego al corazón.